¿Qué tal? Bienvenidos a En Voz Alta. Esto es En Voz Alta, yo soy Luz María Sánchez y como siempre les mando un cordial saludo, esperando que se encuentren ahí, que me puedan escuchar y ahora también que me puedan ver. Recuerden que por Spotify y por Anchor está este podcast En Voz Alta cada semana y también pues ya me pueden ver en el canal de YouTube que es En Voz Alta MX. Me da muchísimo gusto recibirlos en este tercer episodio de la tercera temporada. En el día de hoy pues vamos a tener un tema que creo que a todos nos está moviendo el corazón. Una de las tragedias mundiales que pues ha sacudido literalmente a la humanidad son los recientes terremotos que ocurrieron la madrugada del lunes pasado, el 6 de febrero, en Turquía y Siria. Hemos visto imágenes desgarradoras de sobrevivientes atrapados entre los escombros recién nacidos, bebés pequeños, familias enteras sin hogar, llorando, sin el hogar, todos lastimados, o en algunos casos, pues perdiendo la vida todas las familias, quedando huérfanos. Y bueno, recordar que Turquía y Siria son países que desafortunadamente no han logrado la paz en mucho tiempo, viven en guerra, hay grupos desplazados, en fin, es una tragedia sin precedentes hasta este momento en que estoy grabando este podcast, pues se da cuenta de casi 23,000 muertos en estas dos naciones y según la Organización de las Naciones Unidas, pues estima que después de esta tragedia tan terrible, pues al menos van a quedar 5 millones de personas en Siria en situación de desgracia y sin hogar. Imagínense la magnitud de esta situación cuando aquí hemos vivido cuestiones similares, pero no en esas magnitudes. Entonces es para pensarse y bueno, si bien las guerras, bueno, son el resultado del odio, de las luchas de poder, pero de alguna forma son culpa del hombre, todo por la obra del hombre, los fenómenos naturales como los terremotos pues son impredecibles, eso sí, y todos estamos expuestos, somos vulnerables a que ocurra en cualquier momento. Y en el caso de Turquía y de Siria, pues nos sorprende el grado de desgracia, las imágenes de los edificios derrumbándose como castillos de naipes, pero vamos a comentarles algunos factores que he revisado por ahí de lo que desencadenó este gran desastre. Para darnos una idea, aquí algunos datos. El sismo fue de 7.8 de magnitud, 7.8 de Richter. Se combinó también pues su intensidad, su profundidad, su localización geográfica y el tipo de falla que lo generó, además de la fragilidad de las construcciones que en esas latitudes pues no cuentan con las normas actualizadas para soportar estos movimientos. Y es que según los sismólogos la magnitud de 7.8 grados se expandió por la energía que se libró o se liberó más bien en el sismo que dio paso a una réplica de una magnitud similar. Normalmente las réplicas son menores, pero en este caso fue de 7.5, casi igual a al primer movimiento telúrico. Además, los expertos explican, y eso me gustó muchísimo porque es una forma muy comparativa y muy, como decimos por ahí, de manzanas y de palitos y manzanas, porque explican los expertos que pues una cosa es la magnitud y la otra cosa es la intensidad. Es como si estuviéramos, dicen ellos, en un concierto con la banda tocando el mismo volumen, pero depende de dónde te encuentres. Si estás en la sala, vas a tener una experiencia muy distinta del concierto si estás en otra parte de esta misma construcción. Así es que lo mismo pasa con la intensidad. Si tú estás en lugares distintos respecto a donde ocurrió el terremoto, donde se dio el epicentro, pues obviamente vas a sentir efectos distintos. Otro factor que también me llamó la atención porque habla de la profundidad, en este caso, como fue en el terremoto de Turquía y de Siria, pues fue muy superficial, tan solo a 18 kilómetros hacia el fondo de la corteza terrestre. Esto ocurrió entonces como una especie de vibraciones que salieron del terremoto y no pudieron irse perdiendo al subir más hacia pues la parte, digamos que ya a tierra, a pie tierra. Entonces, por eso es que al ser tan ligero, tan superficial, este epicentro pues se expandió de manera rápida y con una intensidad impresionante, lo que decimos
cómo es que los edificios se derrumbaron de una manera trágica, trágica. De verdad es una situación que no podemos dar crédito. De todo esto podemos interpretar que pues no necesariamente debe haber un terremoto con magnitud muy, muy grande para que ocurran estas cosas. El problema es que no solamente el sismo comienza de manera superficial, sino que todo este movimiento, llegando incluso hasta el suelo, y entonces si alguien vive cerca, como pasó en Turquía, la aceleración que produce en el suelo es muy, muy grande. Y el efecto que se siente es como si recibieras toda la energía de las ondas, pero de inmediato, dicen los expertos, como si estar en primera fila de un concierto de heavy metal. Imagínense lo cimbrado que está, a diferencia de lo que ocurre, no sé, en gradas en un auditorio enorme, ¿no? No es lo mismo estar a 2 metros que a no sé cuántos más, pero fuera del escenario, ¿no? Finalmente, el tipo de construcciones. Esto es algo muy importante. Los edificios que hemos visto que se han derrumbado de esta manera, pues no soportaron el movimiento tan intenso, debido a que en Turquía y Siria pues no se cuenta con la normatividad de las construcciones preparadas para los sismos, como ocurre en otros países donde también sufren sismos, como Japón y Chile, en donde se habla que son muy estrictas las normas. Incluso hay que hablar también aquí en la Ciudad de México, después de los sismos del 85, se generó todo un protocolo de normas de construcción, se evidenciaron problemas de corrupción en construcciones de viviendas, y después ya hace pocos años, estamos en 2023, pero todavía en el 2017 todo lo que ocurrió, pero bueno, se han ido actualizando estas normas de construcción y me consta que sí se han llevado a cabo, aunque bueno, en algunos casos todavía se habla de que no se precisa, de que las constructoras incurren en situaciones de corrupción, de no cumplir con todo esto respecto al uso de suelo, a qué tipo de estructuras se pueden construir. Digo, vemos en la Ciudad de México y hay un problema del famoso cártel de la construcción, pero son otros temas. Sin duda, el asunto de la protección y del cumplir, el de cumplir el de cumplir con todos los protocolos y las normas de construcción, pues eso sin duda sí se está llevando a cabo aquí en la capital del país y hemos vivido, por eso es que quizá nos mueve más el corazón estas situaciones de sobrevivientes, de damnificados por los sismos, y ahora que está ocurriendo pues en estos países lejanos de alguna manera para nosotros, pero tan cercanos en el corazón, pues sí nos mueve. Y esto hay que decirlo, nos podemos entrar en esta reflexión que sin duda pues existe el desafío constante en estos países donde los grandes terremotos se hacen evidentes, de poder entender estos escenarios y prepararnos para ellos, porque pues si bien los fenómenos naturales son eventos extraordinarios, los desastres que son producto de estos eventos tampoco pues no son naturales y dependen de cómo uno se va preparando ante la amenaza. En este caso, uno como persona, pero también los gobiernos. O sea, si nosotros vivimos, y ahorita voy a eso, en una zona sísmica, debemos entender muchas cosas. No todo es culpa externa. Nosotros también tenemos responsabilidades. Y me voy precisamente a nuestro país. Sabemos que habitamos, nosotros que vivimos aquí en la capital del país, en la gran Ciudad de México, pues habitamos una zona sísmica de alto riesgo, es innegable. Si ahorita estoy platicando con ustedes y ocurriera, pues tengo que parar la grabación y vámonos. Entonces hay que atender estos protocolos de prevención. De pronto se nos olvida, eh, pues nos relajamos, pasan las temporadas de septiembre que decimos que van a ocurrir, pero no son predecibles los sismos, esto es una falsedad, pero nos relajamos, ¿no? Y de pronto pues se nos olvida y vivimos la vida como si nada pasara. Hay que estar siempre, siempre presentes. Hay gente, yo he entendido también que mucha gente le impresiona, le molesta, lo altera más cuando escucha la alerta sísmica. Dicen que para qué la ponen, pues por supuesto que hay que ponerla, que hay que tener esta atención necesaria para podernos activar y poder actuar en el momento, porque ya estamos pensando en que debemos tener esta cultura de la prevención. Sí, señores, prevención. No está ocurriendo ahorita, pero puede ocurrir en cualquier momento, en la noche, en la mañana, estando en un edificio, estando en el metro, estando circulando en la calle, caminando, en el autobús, en el carro, donde sea.
Por ello, pues miren, bien vale la pena recordar estas medidas y mantenernos preparados. No está por demás hoy y siempre, y lo que ocurrió en otras latitudes que estamos ahorita viendo, Turquía y Siria, y que pues no nos es ajeno, aparte de la solidaridad con la que debemos actuar y poder ayudar, y hay que estar atentos en la medida de lo posible en donde poder ir a llevar a donde está habiendo el acopio para poder enviar. Ya ven que México también envió ayuda, rescatistas, pero aparte de ello, hacia nosotros mismos yo les pido que pues tengamos esta conciencia de saber que no estamos exentos de estos fenómenos. Aquí les recuerdo este manual tan sencillo que todos sabemos, y que todos podemos también consultar en las páginas oficiales del gobierno federal, que bien vale la pena echarle una ojeada. De pronto se nos olvidan porque ya no hay no hay como la frecuencia que quisiéramos, o que no hemos notado los simulacros. Los niños saben perfectamente que no corro, no empujo, no grito y bajo con cuidado las escaleras. Hay zonas de protección en las escuelas, pero cuando no hay estos simulacros nos olvidamos. Así es que yo les recuerdo cómo actuar antes, durante y después del sismo. Una buena recomendación es que también, amigos, atiendan en la medida de lo posible. Sabemos que lo económico pues no es fácil, pero atiendan pues los daños estructurales que de pronto presentan las viviendas, y poco a poco, en la medida de que pues, haya la cuestión económica, les permita hacer las reparaciones necesarias cuando son graves, que vean que una trave está fracturada, que una columna está muy débil, que ya en el sismo anterior dejó una cuarteadura bastante amplia. Pues sí hay que tomar en cuenta este tipo de cosas. Me parece que también en las alcaldías hay apoyo a las viviendas que presentan estos problemas. Seguramente son una serie de trámites burocráticos impresionantes, pero si no tienen el dinero, la posibilidad, pues bien vale la pena echarse una vuelta a la alcaldía, y si no, exigirlo, ¿no? Porque las alcaldías tienen esta obligación de apoyar a los habitantes en la medida de lo posible para su seguridad. Bueno, aparte de eso, ¿qué hacer antes de un sismo? Recuerden, ubicar los objetos que puedan convertirse en un peligro durante un sismo. Reubicar objetos que no caigan encima a una persona de ocurrir estos temblores. Localizar perfectamente las zonas de escape y seguridad de casa y tenerlas siempre presentes, siempre liberadas. Y tener a la mano un botiquín, una linterna, un radio de pilas, alimento enlatado de ser posible, galletas, alguna lata de atún, algo que puedan echar en esa mochila, y si no se usa, bueno, pues después ya quitarlo de ahí, pero obviamente si uno está en la emergencia, pues sabe que eso nos va a poder apoyar mientras está la situación totalmente de emergencia. Si podemos regresar a casa, pues qué bueno, ¿no? Contar también con una copia, eso a veces no se nos da mucho a los mexicanos, pero contar con una copia de documentos importantes dentro de esa misma maleta. Por supuesto, mantener la calma. Eso es muy, muy importante. Sabemos que no es fácil, pero hay que mantener la calma, no correr y resguardarse en las zonas de seguridad ya establecidas, tanto en su hogar como si viven en algún edificio. Estar atento también a los menores de edad, a las personas con discapacidad y a las personas de la tercera edad. Es muy difícil convivir con estos pequeños, con las personas de edad avanzada, pero sí hay que tenerlos en la prevención y en la protección más importante. Manténganse alejados de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes. Y si se encuentran en la calle, pues alejarse de postes, de cables eléctricos. Si están en un edificio, por supuesto, no usar los elevadores, permanecer cerca de una columna estructural y alejado, como decimos, de ventanas y paredes que pudiesen derrumbarse. Al interior de un lugar concurrido como un cine, pues vaya hacia las puertas de evacuación. Y si vas en el carro en movimiento, para de inmediato, como sea posible, y quédate, no te salgas, quédate dentro del vehículo hasta que ocurra el sismo. ¿Qué hacer después? Bueno, esperar. A veces nos quejamos cuando hacemos un simulacro que no nos permiten regresar tan pronto. Siempre hay que esperar de 10 a 20 minutos antes de ingresar nuevamente al hogar o a la oficina. Inspeccionar el hogar para ver si no hubo daños y apagar el sistema eléctrico y de gas. Si la luz se corta, bueno, pues usar linternas de batería, no usar velas por el momento, ni fósforos, ni fumar en el interior, hasta verdaderamente asegurarse que no hay fugas ni nada de esto.
y colaborar, bueno, pues con las autoridades, recordar, tener a la mano los números de emergencia y bueno, como todo, siempre, siempre ser solidarios con las víctimas, con los damnificados de los siniestros, ¿no? Recuerden lo que decían nuestras abuelas, más vale prevenir que lamentar. Y sí hay que metérnoslos en la cabecita. Y si no lo han hecho, pues vayan preparando ya su maletita, dense vuelta a ver en qué maletita, en qué botiquín pueden tener a la mano medicamentos esenciales, los que toman algún material de curación que siempre es muy útil, una linterna y les vuelvo a recordar, una radio de pilas o el celular, pero más vale un radio de pilas porque luego las líneas del celular ya saben que se caen todas estas grandes empresas que son muy buenas, pero de pronto se caen y ni el celular, todo dependemos de él, así es que un radio de pilas, como decíamos, algún alimento enlatado, contar con la copia de documentos oficiales importantes, el acta de nacimiento, lo más básico, no perderlo de vista. Y yo añadiría también una copia de juegos de llaves, porque a veces se sale uno sin considerar dónde quedaron las llaves de aquí y de allá del carro. Y pues esa sería mi recomendación. Sé que hay situaciones muy complicadas al otro lado de nuestro continente. Hay que ser solidarios, hay que atender todas estas peticiones de ayuda e ir a acudir a la embajada de Turquía, de Siria, en donde podamos aportar un poco de nuestra ayuda y ser solidarios con todas estas personas que, pues, aparte de estar viviendo este momento de emergencia, van a pasar meses, quizá años, sufriendo pues los resultados de esta tragedia que les mandamos de verdad, de todo corazón, pues que se restablezca en sus corazones esta esperanza de vida, porque es muy, muy, muy difícil. Pero bueno, ese era el tema de mi podcast de esta semana, no quería dejar pasarlo por la oportunidad y porque nos permite también reflexionar hacia lo que debemos de tener en cuenta como una cultura de la prevención. Así es que hasta aquí llega el episodio de En Voz Alta. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Les recuerdo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como luzmis-voz. En Facebook como Luzma Sánchez. También tengo la fanpage que es En Voz Alta. También en Facebook. En Twitter en @lms-lucero. Ya saben, en mi canal de YouTube. En Voz Alta MX. Y por ahí haciendo ya algún TikTok anunciando algunas cosas de este podcast que me ha permitido, bueno, soy feliz platicando con ustedes y sé que por ahí me puedan escuchar por Spotify o por Anchor. Así es que les mando un cordial abrazo y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Le agradezco a mi equipo de producción y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.